Yo diría que OVA es una excelente plataforma para el aprendizaje. Muy buenas tardes para todos. Nosotros les vamos a presentar el trabajo titulado Objeto Visual de Aprendizaje para la enseñanza de las personas a partir de una organización secuencial. Sus integrantes, Zulma Acevedo, Jessica Hernández, Diana Pedraza y quien les habla, Daisy Reyes. Nosotras somos docentes en formación de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que estuvimos desarrollando nuestra práctica integral en la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez de Tunja. Bueno, para determinar el problema de la investigación, se enfatizó en dos elementos puntuales, la circunstancia y la dificultad. Cuando hablamos de la circunstancia, enfatizamos en la difícil situación que el mundo ha venido enfrentando a causa de la pandemia. Por tanto, se ha tenido que modificar el método y el sistema de enseñanza en todo el ámbito educativo. Por tal razón, se generó la necesidad de efectuar estrategias de enseñanza orientadas por herramientas virtuales de aprendizaje basadas en las nuevas tecnologías. En segunda instancia, se tiene la dificultad, que es el tema central del proyecto. Se determinó que hay ciertas dificultades en el desarrollo del pensamiento numérico, más específicamente en el tema de fracción y sus distintas representaciones. Según los estándares básicos de calidad, el estudiante se enfrenta a estimaciones y cálculos con fracción desde las primeras etapas de la escuela. En educación básica primaria se determina ya sea como operador, en situaciones de medición, algunos problemas de aplicación, etc. En educación básica secundaria se determina como número racional, como razón, como proporción, como relación parte-todo, entre otros. Inclusive en una etapa universitaria se implementa la fracción en cálculos de probabilidad. En este sentido, se mantiene una relación entre cada representación que determina cierta complejidad teniendo en cuenta el grado en el que se encuentre el estudiante. Por tanto, se considera fundamental el estudio de tal temática y se tiene en cuenta la herramienta virtual de aprendizaje. De acuerdo a la descripción anterior, nosotras nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué impacto tiene la implementación de una OAS para el aprendizaje en las fracciones en sus distintas representaciones, teniendo en cuenta los grados sexto, séptimo, octavo y noveno de la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez? Entonces, nosotras para poder dar respuesta a este interrogante nos propusimos el siguiente objetivo general y es analizar el impacto que genera la implementación de un OAS para el aprendizaje en las fracciones en sus distintas representaciones en los grados sexto, séptimo, octavo y noveno de la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez. De igual manera, nos propusimos los siguientes objetivos específicos. El primero es identificar temáticas basadas en fracción y su representación a partir de una organización secuencial desde el grado sexto hasta el grado noveno. El segundo es analizar la influencia de un software Excel en el aprendizaje de las fracciones en estos tiempos de pandemia. Y el tercero es examinar la manera en que un OAS facilita la comunicación mediática entre el docente y el estudiante. En la metodología, el paradigma de investigación que se utilizó fue mixto, puesto que se realizó un estudio en el análisis del impacto que generó en los estudiantes la implementación de la OVA-EF y un análisis estadístico de resultados donde se estudiaron los datos numéricos obtenidos en la prueba diagnóstica y en la prueba final. El enfoque de estudio es la investigación descriptiva, ya que la intención es determinar por medio de la observación y análisis la influencia del software Excel Learning y describir los hallazgos y exploración obtenida. Esta investigación se lleva a cabo en la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez de la ciudad de Tunja y en total se tomó una muestra de 40 estudiantes de los grados sexto a noveno. Para poder dar cumplimiento a los objetivos, se plantearon 3 etapas. En la primera etapa se realizó una recopilación de datos e información digital acerca de las fracciones por medio de un análisis de documentos y recopilación de datos en el objeto virtual de aprendizaje. En la segunda etapa se determinó la influencia del software Excel Learning por medio de una prueba diagnóstica para determinar los conocimientos previos de los estudiantes
y una prueba final después de haber implementado la OVA-EF, con el fin de realizar una comparación entre las dos calificaciones. Y por último, se realizó entrevistas para dar respuestas a las calificaciones individuales obtenidas por los estudiantes. En la tercera etapa se realizó un estudio en la manera en que el objeto virtual de aprendizaje facilita la comunicación mediática entre el docente y sus estudiantes por medio de la observación desde nuestra experiencia obtenida en la institución. A continuación presentamos las OVA-EF generadas para los grados sexto y séptimo y para los grados octavo y noveno. Se trabajaron en la plataforma Excel-Learning, ya que nos permitió, primero, la creación de un sitio web de sencilla exploración y segundo, la inclusión de videos, imágenes, audios, animaciones o herramientas matemáticas como por ejemplo el GeoGebra. Cabe destacar que este software permite al usuario una participación activa donde se genera un aprendizaje autónomo. Podemos visualizar en pantalla que el menú desplegable tiene 3 opciones de acceso donde se le da la bienvenida al estudiante y se ponen los temas a trabajar. Para dar cumplimiento al primer objetivo se realizó un análisis teórico de las acciones y sus representaciones donde se determinaron los temas a trabajar para cada grado. Para sexto, los números racionales; para séptimo, razones y proporciones; para octavo, división de polinomios; y para noveno, función lineal enfatizando en tendiente de la recta. Ahora vamos a ver los resultados que se obtuvieron luego de la aplicación de la OVA-EF. Entonces, nosotros para realizar este análisis se hizo pues mediante la comparación entre la prueba diagnóstica y la prueba final. Para el grado sexto se trabajó con el tema de proporciones con números racionales. Entonces, como se puede observar en primera instancia, la nota más alta en las dos pruebas fue 5, mientras que la más baja pues varía de acuerdo a la prueba. En la diagnóstica fue de 2.5 y en la final fue de 4. De igual manera, también se puede observar que el 100% de los estudiantes obtuvieron notas superiores o iguales a 4 en la prueba final, mientras que el 50% de los estudiantes obtuvieron notas mayores o iguales a 4.5 en la prueba final. Con lo que se puede pues, evidenciar que la aplicación de la OVA-EF generó un aprendizaje significativo y por ende pues, una influencia positiva en los estudiantes del grado sexto. Por otra parte, para el grado séptimo se trabajó con el tema de razones y proporciones. Como se puede observar, los 10 estudiantes pues, obtuvieron una calificación positiva en la prueba final, ya que las notas pues, aumentaron en un 25% en comparación con la prueba diagnóstica. Adicional a lo anterior, también se observa que el 100% de los estudiantes obtuvieron una nota mayor o igual a 3.5 en la prueba final, lo que permite pues, evidenciar que la aplicación de la OVA-EF generó una influencia positiva y significativa en los estudiantes. Entonces, pues, como producto a este buen resultado, se resaltan pues, algunos aspectos que contribuyeron a una mejor interpretación, y es que la OVA-EF brindó un buen proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de las actividades y de los videos interactivos, permitiéndole pues, al estudiante tener una mejor interpretación del tema. Análisis para grado octavo y noveno. Bueno, en la imagen podemos observar dos gráficos, dos diagramas de caja y bigotes para cada grado, donde se realiza una comparación cuantitativa de las calificaciones obtenidas. Por ejemplo, para grado octavo se evidenció un promedio de 2.8 en ambas pruebas. En cuanto a la variabilidad de notas, la dispersión en la prueba diagnóstica es del 1,3 y en la prueba final es del 0,9. Para grado noveno, el promedio de la prueba diagnóstica es del 2,7 y en la prueba final es del 2,5. De igual manera, se tiene una mayor concentración de calificaciones en la prueba final respecto de la prueba diagnóstica. Se determinó que el OVA-EF no generó ningún impacto en los estudiantes que obtuvieron una nota inferior a 3, cuya representación en este caso es del 60% en ambos grados. A través de una entrevista no estructurada se determinaron algunas causas posibles por las cuales se obtuvo tal desempeño. Una de ellas es que el estudiante no interactuó con el OVA-EF.
La siguiente es que se contestó la prueba al azar y la tercera es que existió una baja motivación al presentar la prueba. Bueno, en esta otra diapositiva observamos dos diagramas de barras con los estudiantes que obtuvieron resultados favorables en ambas pruebas en cada grado. A pesar de que los resultados anteriores fueron negativos, el 40% de los estudiantes presentaron una mejor interiorización de las fracciones y sus distintas representaciones, y de igual manera se determinaron los aspectos que contribuyeron con la comprensión del tema. Para esto, pues, se realizó la misma entrevista no estructurada, en donde se respondió lo siguiente. Los videos del OAEF fueron buenos. En siguiente medida, les gustaron las actividades y más que todo los juegos. En tercera medida, llamó la atención las tareas para realizar en familia, con lo que se generó un impacto positivo en este 40% en ambos grados. Para dar cumplimiento al tercer objetivo, se diseñó una herramienta virtual para que cualquier alumno acceda a ella, ya que ésta se puede transferir mediante un link de fácil acceso. Además, se evidenció que algunos estudiantes, por problemas personales, no se pueden conectar a los encuentros sincrónicos realizados a diario, pero sí pudieron interactuar con la OAEF y comprender los temas allí expuestos. Esto quiere decir que la comunicación con el docente se da de una manera indirecta, donde el maestro realiza el contenido de la herramienta virtual y se la facilita a los estudiantes para que interactúen de manera autónoma con la misma y puedan comprender los contenidos de la misma. Se puede concluir que la comunicación mediática permite que el alumno y el docente se conecten mediante la herramienta virtual OAEF y exista un proceso significativo de enseñanza-aprendizaje. Dado a lo expuesto anteriormente, se llegó a las siguientes conclusiones. Primero, que las fracciones son necesarias en el aprendizaje de las matemáticas debido a que son de gran utilidad en la vida cotidiana. Sin embargo, aún hay muchos estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje de este concepto, ya que no presentan una adecuada interpretación de su representación. Cabe destacar que la aplicación de la OAEF fortaleció la comprensión conceptual y representativa de la fracción, dándole sentido al uso de este concepto y sus diferentes significados mediante situaciones presentadas en distintos contextos. Segundo, se evidenció que el uso de la OAEF permitió optimizar el aprendizaje del tema, donde se demostró que los estudiantes no se limitaron a tan solo uno de los posibles significados del concepto, sino que generó un mayor enriquecimiento y apropiación de sus representaciones gracias a la prueba didáctica que se planteó. Sin embargo, no se pueden dar conclusiones contundentes respecto al impacto, debido a que se ha podido establecer que dependiendo del tipo de resultado utilizado, de las condiciones y características de los estudiantes que intervinieron en el proceso, se logren unos resultados óptimos en la apropiación del conocimiento. Por último, cabe destacar que a pesar de las diferentes situaciones que se les presentó a cada uno de los estudiantes, el OAEF fue mediador entre el docente y el estudiante, permitiendo que el tema fuera interiorizado y comprendido de manera autónoma. Para finalizar, queremos agradecer a la señora rectora Marina Pedraza, a la coordinadora María Lucila Cetina, por abrirnos las puertas de su institución, y en especial a los profesores titulares, asesores y a todos los estudiantes que participaron en este proyecto por brindarnos su apoyo y enriquecer nuestro conocimiento. Muchas gracias.